Hola a todos y bienvenidos a nuestro video de hoy donde hablaremos acerca de la cefalea. Como sabemos, la cefalea se clasifica de acuerdo a su origen en cefalea de origen primaria y cefalea de origen secundario. En el video de hoy nos enfocaremos básicamente en la cefalea de origen primario. Dentro de esta existen una serie de subtipos. Sin embargo, vamos a hablar básicamente de aquellas que se presentan con mayor frecuencia en la práctica diaria. Vamos a hablar de la migraña, la cefalea tensional y la cefalgia autónoma del trigémino y dentro de ella específicamente de la cefalea en racimos. En lo que corresponde a la cefalea de origen secundaria, esta puede deberse a múltiples causas. Dentro de ellas pudiera deberse secundaria a meningitis, a una hemorragia subaracnoidea, tumor cerebral, trauma cráneoencefálico, entre otras. Pues bien, vamos a empezar con la migraña, que representa una de las principales causas de cefalea de origen primario. Antes de describir sus características clínicas, vamos a recordar un poco acerca de su fisiopatología, la misma que nos va a permitir entender el por qué se utilizan ciertos medicamentos en el manejo de la misma. En la fisiopatología de la migraña intervienen 4 elementos básicos, dentro de los cuales tenemos al sistema trigémino vascular, el hipotálamo, los núcleos del tronco encefálico y la corteza cerebral. Entonces, todo se origina como consecuencia o como respuesta a un factor desencadenante, el mismo que puede ser trastornos del sueño, la exposición a sustancias químicas o a ciertos alimentos, entre otros. Entonces, esto de aquí lo que va a hacer es generar una alteración en la conducción neuronal y esta a su vez va a generar la activación del sistema trigémino vascular. Este sistema trigémino vascular está compuesto por la primera rama del trigémino y por los vasos meningios. Entonces, esta activación del sistema trigémino vascular produce la liberación de diversas sustancias, dentro de las cuales tenemos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, a la sustancia P, la neuroquinina, prostaglandinas y glutamato. Todas estas sustancias van a producir la irritación meningia y en consecuencia a esto se va a producir la vasodilatación, agregación plaquetaria y traspaso de proteínas, generando de esta manera la activación de los nociceptores. Los nociceptores que van a conducir la señal a través de la primera rama del trigémino para llegar hacia los núcleos del tronco encefálico. Luego de esto, se produce la conducción de las señales hacia el hipotálamo y posteriormente a la corteza cerebral. Y es de esta manera que se produce la percepción del dolor. Algo que les tengo que aclarar es que el sistema trigémino vascular es bidireccional, es decir, que recibe aferencias y envía las eferencias. Bueno, dentro del manejo de la migraña se utilizan diversos fármacos. Ahora vamos a mencionar aquellos que actúan directamente en la fisiopatología de esta. Vamos a empezar con los triptanos, los cuales actúan al bloquear el sistema trigémino vascular. De tal manera se produce la inhibición en la conducción de la vía nociceptora que se produce gracias a la activación de este sistema trigémino vascular. A su vez, los triptanos actúan en los receptores de serotonina, produciendo vasoconstricción cerebral, lo cual resulta en una contraindicación para el uso de estos fármacos en aquellos pacientes con hipertensión arterial o con antecedente de enfermedad cerebrovascular. Otro grupo de fármacos relativamente nuevo son los hepantes, los cuales han demostrado actuar bien en el caso de las migrañas agudas. Este va a bloquear el péptido
relacionado con el gen de la calcitonina, que como sabemos es una de las sustancias que se liberan como consecuencia de la activación del sistema trigémino vascular. Estos hepantes van muy bien en aquellos pacientes en los cuales está contraindicado los triptanos, ya que estos no actúan en el tono vascular. Ahora sí, entrando a las características clínicas de la migraña, tenemos que esta es una cefalea de tipo unilateral, pulsátil, se exacerba con el movimiento y es de intensidad moderada a grave. A su vez, puede acompañarse de fotofobia o fonofobia, náuseas o vómitos. Siempre va a haber un factor desencadenante, como lo describimos en la fisiopatología, dentro de los cuales tenemos tensión emocional, alteraciones hormonales, sonidos, cambios de la presión atmosférica, ayunos prolongados y ciertos alimentos como azúcar, mariscos, chocolate, café, entre otros. Una vez que conocemos las características clínicas de la migraña que nos va a permitir llegar al diagnóstico de nuestro paciente, es importante saber que la migraña tiene diversos subtipos. Ahora tenemos la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña con aura es aquella en la cual nuestro paciente, previo a su cuadro propio de migraña, refiere alteraciones sensitivas, auditivas o visuales. Dentro de las visuales se describe la presencia de escotomas en zigzag con bordes brillantes. Entre los síntomas sensitivos, el paciente puede referir hemihipoestesia o también alteraciones auditivas. Dentro de las alteraciones visuales, estas de acá se presentan en un 99% de los pacientes con migraña con aura. Y bueno, pues la migraña sin aura es aquella que no presenta todas estas manifestaciones clínicas previo a su cuadro de migraña. Podemos clasificar la migraña de acuerdo a su tiempo de duración en migraña episódica y en migraña crónica. La migraña episódica es aquella que se presenta de 1 a 14 días al mes. Por el contrario, la migraña crónica es aquella que se presenta más de 15 días al mes por 3 meses consecutivos. Entre los criterios diagnósticos para la migraña básicamente son los síntomas o las características clínicas que previamente fueron descritas. Es así que vamos a dar el diagnóstico de migraña en un paciente que refiere cefalea de duración de 4 a 72 horas sin otra causa aparente, más al menos 2 de las siguientes características. Es decir, que sea unilateral, pulsátil, agravado por el movimiento y de intensidad moderada a grave. Y a esto se le suma al menos una de las siguientes características: fotofobia, fonofobia, náuseas o vómitos. En lo que refiere al tratamiento, va a depender si estamos frente a un cuadro de migraña leve o frente a un cuadro de migraña grave. Si estamos frente a un cuadro de migraña leve a moderada, podemos utilizar analgésicos simples, por ejemplo, paracetamol. Pero esto va a depender de la respuesta de nuestro paciente al tratamiento. Es decir, si tenemos un paciente que refiere crisis previas de migraña y que el paracetamol no va bien para él, pues obviamente no vamos a enviarle paracetamol, vamos a buscar un fármaco mucho más efectivo, dentro de los cuales podemos ya utilizar AINES, podemos utilizar diclofenaco, ibuprofeno o demás. Si en el cuadro de migraña de nuestro paciente se acompaña con náuseas o vómitos, podemos agregarle al tratamiento antieméticos. Estamos frente a crisis moderadas a graves, tenemos dos grupos de fármacos. Triptanes, que son los que ya describimos en la fisiopatología, y tenemos ergóticos. Los triptanes vienen en presentación oral, vienen también para administración parenteral y también pueden ser usados por
vía nasal. Dentro de los ergóticos tenemos la dihidroergotamina o la ergotamina. Es importante que los ergóticos se comiencen a utilizar con dosis bajas, ya que si se utilizan dosis muy altas podemos tener como consecuencia cefalea en mayor intensidad y además náuseas y vómitos. Recordar que los triptanes no se usan en pacientes con enfermedad cardiovascular. En aquellos pacientes con crisis crónicas de migraña vamos a utilizar un tratamiento preventivo, pero específicamente ¿a quién va dirigido? Va dirigido a aquellos pacientes con cuadros recurrentes que limitan la calidad de vida del mismo y a aquellos pacientes en los que fracasa el tratamiento agudo de las crisis de migraña. El tratamiento preventivo consiste en un tratamiento no farmacológico y en un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste en identificar aquellos factores desencadenantes de migraña para de esta manera limitar la exposición a los mismos y disminuir los cuadros de migraña. A su vez, mejorar el estilo de vida de estos pacientes con una dieta saludable y la realización de ejercicios de manera regular. En lo que corresponde al tratamiento farmacológico, contamos con 4 grupos de fármacos, dentro de los cuales tenemos los beta bloqueantes, neuromoduladores, antidepresivos y calcio antagonistas. Dentro de los beta bloqueantes tenemos al propanolol y al atenolol, que son los medicamentos de elección en estos pacientes. La cefalea tensional representa la primera causa de cefalea de origen primario más frecuente. Esta se caracteriza por ser de tipo bilateral, similar a la presión ejercida por una banda, con una duración de 30 minutos a 7 días. Algo que nos va a permitir diferenciar la cefalea tensional de la migraña es que esta no empeora con la actividad física ni con el esfuerzo y tampoco se acompaña de náuseas o vómitos. En los pacientes en los cuales la cefalea tensional dura más de 30 días, se la denomina cefalea tensional crónica. Algo que está muy relacionado con la cefalea tensional es la exposición al estrés. En lo que corresponde al tratamiento, vamos a utilizar para el manejo de los pacientes con cefalea tensional paracetamol o AINES. En el caso de pacientes con cefalea tensional crónica, el tratamiento de elección es la amitriptilina. Y como punto final tenemos la cefalea en racimos, que forma parte de la cefalalgia autónoma del trigémino. Dentro de sus características tenemos que es de tipo unilateral, retroorbitario, de gran intensidad y que a diferencia de la cefalea tensional y de la migraña afecta más al género masculino. Esta puede presentarse en varios episodios en un solo día, donde cada episodio tiene una duración de 15 a 180 minutos cada uno. A su vez, puede asociarse de síntomas autónomos como inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal y en ciertos casos tosis palpebral. El tratamiento de la cefalea en racimos va a depender si estamos frente a crisis agudas o si queremos realizar un tratamiento preventivo. En el caso de las crisis agudas va muy bien la utilización de oxígeno al 100% a 10 a 15 litros por 15 minutos. También se puede agregar el uso de triptanes inhalados y dentro de ellos tenemos al sumatriptán. Y en el manejo preventivo tenemos el uso de corticoides como la prednisona a 60 miligramos vía oral por 7 días y luego de esto se va reduciendo progresivamente la dosis. Otro fármaco que se puede utilizar es el verapamilo, que como sabemos es un antagonista de los canales de calcio. Para recordar y no olvidar
cada una de las cefaleas de tipo primaria que hemos analizado, como son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Recordar las características propias de cada una de ellas que nos va a permitir realizar un diagnóstico apropiado. En la migraña, recordemos que es unilateral, pulsátil, se asocia a náuseas o vómitos y siempre va a tener un factor desencadenante. La cefalea tensional es bilateral, también denominada holocraniana, es de tipo opresiva y no se asocia al movimiento. Finalmente, la cefalea en racimos es retroocular y se asocia a síntomas autónomos como rinorrea, inyección conjuntival, lagrimeo, entre otros.